Estudiantes, continuando con nuestras clases de aritmética, hoy vamos a reforzar un poquito más lo que son operaciones con conjunto. Por ello voy a hacerles unos cuantos ejercicios y luego enviaremos la hoja de aplicación para el mejor entendimiento de la clase. ¿Sí? Entonces comenzamos. Tenemos un primer ejercicio. Me dice, dado los conjuntos, halla, grafica y sombrea las operaciones que se indican. Me dice que tengo un conjunto A formado por los elementos 3, 5, 7 y un conjunto B formado por los elementos 7, 8, 9. ¿Qué me están pidiendo? Me pide A unión B. ¿Qué dijimos que era la unión? Todos los elementos de A más todos los elementos de B. Y la intersección van a ser elementos comunes, tanto de A como B. A eso llamamos intersección. Entonces, conociendo ya nuestros conjuntos, vamos a dibujar, vamos a graficar, porque me piden graficar y sombrear. Entonces yo voy a graficar mi conjunto A, veo si hay intersección y vemos que tienen en común el elemento 7. Entonces va a haber intersección entre los dos conjuntos. Este va a ser mi conjunto A, este mi conjunto B. Como tienen 7 como elemento común, 7 irá en la intersección. Me están pidiendo A unión B. Voy a completar mi conjunto A. Me faltaría 3 y 5. Completo mi conjunto B, 8, 9. Como me están pidiendo la unión, yo tengo que considerar tanto los elementos de A como los elementos de B, o sea, todos los elementos. Como me dice sombrear, yo voy a sombrear mi conjunto unión. ¿Ok? Esto significa A unión B. Y la otra parte me pide A intersección B. Igual, dibujo mis dos conjuntos. Ya vimos que entre los dos conjuntos hay el elemento común 7. 7 va a representar nuestra intersección. Completo mis conjuntos. Este va a ser el conjunto A, el conjunto B. Como me dice sombrea la intersección, yo solamente voy a sombrear esta parte. Esto es la intersección del conjunto A con el conjunto B, el elemento común que sería 7. En la parte B me dan el conjunto C formado por los elementos 3, 4, 5, 6, 7 y el conjunto D formado por los elementos 5, 6, 7. ¿Qué me están pidiendo? C menos D y D menos C. Ayer dijimos claramente que no son los mismos conjuntos. C menos D no es igual a D menos C. Entonces vamos a graficar nuestros conjuntos. Primero vemos si hay intersección para poder hacer este tipo de gráfica o hacemos los conjuntos disjuntos, conjuntos separados. Vemos entonces que tiene 5, 5, 6, 6 y 7. Tenemos 3 conjuntos en común, 3 elementos en común. ¿Qué quiere decir? Que este elemento va a estar dentro del conjunto C. ¿Ok? Entonces voy a graficar mi conjunto C. Y mi conjunto D va a estar dentro de mi conjunto D va a estar dentro del conjunto C. Aquí va a haber 5, 6 y 7. Y para completar el conjunto C, porque este sería C, este D, me faltaría 3 y 4, ¿sí? 3 y 4. Esa sería mi gráfica. En este caso, D va a ser un subconjunto del conjunto C, porque está dentro del conjunto C. Entonces me piden graficar C menos D. Si a C le quito D, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar solamente esta parte, ¿sí? Eso es C, a C le quito D, me queda esa región.
Ahora, D menos C. Voy a decir mi conjunto C, mi conjunto D, que ya vimos que está interior, 5, 6, 7, 3 y 4. Si a D le quito C, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el mismo D. ¿Ok? Esa va a ser mi gráfica D menos C. En este caso C menos D. Quiere decir que a C le quito D. ¿Qué me queda? Toda esta parte central. Si en mi conjunto, este es el conjunto D, ¿no es cierto? En el otro me dice D menos C. A D le quito C. ¿Qué me va a quedar? Solamente D. Esa es la representación gráfica y la parte sombreada que corresponde a D menos C y a C menos D. Ok, en el otro ejercicio me piden indicar cuáles son los elementos del conjunto L, cuáles son los elementos del conjunto P y cuáles son los elementos que van a formar la intersección L y P. ¿Ok? Vemos que el conjunto L está formado por ¿quién? Por 1, por todos los elementos de P, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ok? El elemento L contiene a todos el conjunto L contiene a todos los elementos, tanto los elementos de P como sus propios elementos. Y el conjunto P, ¿por qué elementos está formado? Por 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Ahora me piden L intersección P. ¿Qué es la intersección? Los elementos comunes tanto de L como P. ¿Cuáles son los elementos comunes? 2, 3, 4 y 5. Entonces yo voy a decir intersección está formada por los elementos 2, 3, 4 y 5. Y vamos a ver en la figura qué conjunto forma 2, qué conjunto posee los elementos 2, 3, 4 y 5. Todo el conjunto P. Ese es el conjunto que yo voy a sombrear. ¿Ok? P va a representar la intersección entre P y L. En ese caso decimos que P es un subconjunto del conjunto L. En el ejercicio 3 me piden sombrear A unión B. Si me dicen A unión B, yo tengo que considerar todos los elementos de A más todos los elementos de B. ¿Qué voy a sombrear entonces? Todos los elementos de A más todos los elementos de B. Ya sombreé A unión B. En este segundo me piden A intersección B. Dijimos que A intersección B son todos los elementos comunes, tanto para A como para B. ¿Qué parte voy a sombrear? Esta parte de acá. Esa zona me representa a mí la intersección entre los dos conjuntos. En el otro conjunto me pide C unión D. ¿Qué dijimos que era la unión? Tanto los elementos de C como los elementos de D. Entonces voy a sombrear todos los elementos de C más todos los elementos de D. A eso llamamos la unión. ¿Ok? Y en el siguiente caso me dice C intersección D. ¿En qué elementos se van a intersectar C con D? ¿Qué porción común tiene? Esta zona de aquí. Esto significa que los elementos considerados en esta zona pertenecen tanto a C como pertenecen a D. Son elementos comunes tanto para el conjunto C como para el conjunto D. ¿Ok? Así podemos seguir continuando con nuestros ejercicios. Por ejemplo, yo podría decir ¿no?
Normalmente los tipos de ejercicios que se dan para operaciones con conjuntos es de esta forma. Me piden hallar, sombrear de acuerdo a la operación que voy a hacer, ¿no? Por si pues una unión, una intersección, una diferencia simétrica, porque también hacemos diferencias simétricas. Por ejemplo, yo puedo considerar el ejemplo, me dan un ejemplo ya de la hoja de aplicación que les voy a dar. Tengo un conjunto y aquí tengo una estrella, ¿ok? Me dicen que el conjunto M, es mi conjunto M, mi conjunto P. ¿Por qué elementos está formado el conjunto M? Me dicen por el elemento E, I, A, que va a ser la intersección entre los dos, o U. ¿Ok? Entonces me dicen, observa el diagrama y determina, dice, por extensión las operaciones de cada ejercicio. Me dice M unión P, en primer caso. ¿Por qué elementos está formado? M intersección P. ¿Por qué elementos está formado? P menos M. Y M diferencia simétrica de P. ¿Ok? Yo según mi gráfico voy a decir A unión P, ¿por qué elementos está formado? Dijimos por todos los elementos de M más todos los elementos de P. Entonces sería A, E, I, O, U. ¿Sí? Ordenando ya. A, E, I, O y U. Por eso estaría formando mi conjunto unión, porque voy a tomar todos los elementos de M más todos los elementos de P. Me dice M intersección P. Intersección. ¿Qué elementos se interceptan? O sea, ¿qué elemento común hay entre M y P? El único elemento común va a ser A. Significa que el elemento A pertenece tanto al conjunto M como al conjunto P. Ahora me dice P menos M. Si yo a P le quito M, ¿qué me va a quedar? Al conjunto P le quito el conjunto M, sería todo este conjunto, ¿qué me queda? O, U. ¿Ok? Si al conjunto P le quito el conjunto M, me queda O, U. Ahora me dice M diferencia simétrica con P. ¿Qué dijimos que era la diferencia simétrica? La diferencia de M menos P unido a la diferencia de P menos M. Entonces yo voy a hallar aquí. ¿Cuál sería la diferencia de M menos P? ¿Qué elementos me formarían? M menos P me quedaría E con I. ¿Sí? Y P menos M ya dijimos que era O1. P menos M es igual a O1. Y la diferencia simétrica va a ser la unión de estas dos diferencias. La diferencia simétrica va a estar representada por ¿qué? Por M menos P unión P menos N. ¿Ok? A eso llamamos diferencia simétrica, a la unión de esas dos diferencias. P menos M. Como yo ya hice mis diferencias aparte, yo voy a reemplazar ahora, digo, M, diferencia simétrica con P, va a estar formado por qué elementos? EI, O, EI unión O, U.
si es unión, va a ser todos los elementos A, E, I, O, U. ¿Sí? E, I, O, U. Esos son los elementos que me van a informar la diferencia simétrica en ese conjunto. ¿Ok? Entonces, en eso va a consistir nuestra hoja de aplicación, en hallar las partes sombreadas. Primero, como digo, tenemos que ver si hay intersección o no entre los conjuntos. Si hay intersección, dibujamos gráfica de este tipo, porque va a haber una intersección. Luego completamos nuestro conjunto. Y dependiendo de lo que se nos pida, vamos a determinar qué elementos se consideran en ese, de acuerdo a lo que nos pidan, pues, ¿no? Si nos piden unión, intersección o diferencia simétrica. Ahora, si me dicen grafica y sombrea, yo debo de hacer esto. Grafico mis conjuntos, como digo, primero voy a ver si hay intersección para yo poder hacer intersección. Porque puede no haber intersección, tengo que dibujar mis conjuntos por separado, se llaman conjuntos disjuntos. Y sombrear significa que voy a rayar o achurar la parte que me están pidiendo. ¿Ok? Entonces, yo les envío la hoja de aplicación y trabajenla, por favor. ¿Ok? Gracias, chao.